Buenas noches, Javier. Me llamo Rafael. Vine a Madrid con esa certeza tonta de que la ciudad grande cura la soledad. Tenía un trabajo mediocre en una agencia de traducción, trabajos freelance, turnos nocturnos que encajaban con mi insomnio y ese ruido de capital que siempre me calma. Me gustaba caminar de madrugada, ¿sabes? Me hacía creer que conocía una versión secreta del lugar. El bar cerrando, el dueño contando las monedas, el empleado de limpieza barriendo, el olor del pan que nace en la oscuridad. Parecía íntimo, parecía mío. Las primeras 2 semanas fueron normales. La agencia quedaba cerca de la Plaza de España. Yo atajaba por Malasaña y bajaba a casa pasando por la glorieta de Bilbao. A veces cogía el metro y me bajaba en Tirso de Molina, sin drama. Hasta la noche en que me perdí en un recorrido imposible. Salí tarde del trabajo, después de las 2 de la mañana, con los auriculares en el bolsillo, un cigarro que ni fumo encendido solo para tener qué hacer con la mano. La Gran Vía tenía la mitad de las luces apagadas por obras y una llovizna tonta dejaba el asfalto con ese brillo de película. Giré en una calle que, juraría que conocía. Fachada estrecha, acera de piedra, una tabaquería, el toldo verde de un ultramarinos. Estrecha, pero nada del otro mundo. Caminé unos 20 pasos cuando noté el silencio. No es que faltaran coches, faltaba la ciudad, ningún ruido de compresor, ninguna risa suelta, ningún motor distante, solo mi zapato. Me detuve. El eco tardó medio segundo más en morir. Y ese retraso, ese casi nada, fue la primera cosa que estuvo realmente mal. Di media vuelta. La esquina de la que había venido no estaba. En su lugar, un pasaje más estrecho, paredes grafiteadas a ambos lados, una cuerda de ropa tendida demasiado alta, sin ropa. La luz amarilla de una farola que no recordaba ver vibraba, como una lámpara antigua a punto de fundirse. La calle se estrechaba 3 pasos más adelante y pude oír mi corazón en la boca. La sensación era precisa. Alguien me observaba a una distancia educada. No era una amenaza abierta, era presencia. Como si un conocido se hubiese quedado de pie detrás de mí y esperara a que yo terminara una frase. Dije, «Buenas noches», en voz baja. Reflejo idiota. La lámpara dejó de temblar por 2 segundos. ¿Sabes cuando el aire cambia? No estoy siendo poético. Cambió de verdad. Se puso frío solo al nivel del rostro, como cuando abres la puerta del congelador. Mi cigarrillo se apagó. Miré el teléfono para comprobar el mapa. Un punto azul que no se movía. Yo caminaba y el punto quedaba, como si el suelo corriera bajo mí. Cerré la app, la abrí otra vez, sin ubicación. La pantalla reflejó mi rostro y me vi pálido como gente de hospital. Fue entonces cuando decidí que no iba a ser víctima de mi propia ansiedad. Me adelanté, toqué la pared, piedra húmeda, porosa, y seguí adelante pensando, esto es Madrid, no es selva, no es cine, no existe calle que se coma a la gente. El pasaje se abrió sin aviso, dio a un tramo de acera con 2 puertas de madera y una farola más alta. Fue allí que escuché el primer paso que no era mío. Un solo paso, seco, detrás. Me detuve. El segundo no llegó. La presencia reculó medio metro, lo juro. Di 3 pasos, el eco se confundió con lo que venía detrás. Y cuando volví a pararme, oí, no como sonido, sino como certeza, una aproximación calculada, educada, a la distancia exacta que alguien mantiene cuando no quiere adelantarte, solo acompañarte. No miré. Sabía que si miraba y no había nadie, la cosa empeoraría. Y si lo había, también empeoraba. Aceleré. La calle volvía a doblar. Una curva que no tenía sentido porque me trajo a una fachada que estaba seguro de haber visto al salir del trabajo. Un portón azul descascarado que parecía una boca triste. Volví al punto inicial. El reloj del teléfono marcaba 02:11. Caminé 5 minutos más. 02:11. Probé el cronómetro. La cuenta pasaba. Solo el reloj no cambiaba. No era un fallo. Las notificaciones de correo subían. Eran las 02:11 desde hacía tiempo suficiente para que sintiera que iba a llorar. Cuando finalmente salí a una calle reconocible, Conde Duque, creo,
Tenía sudor frío en la espalda y la cara empapada por la llovizna. Me reí de mí mismo. Forcé la risa hasta que se volvió tos. Compré agua en una máquina expendedora cualquiera y llegué a casa cerrando la puerta de un golpe, como si eso pudiera impedir que algo entrara conmigo. Tenía un mensaje de voz en el buzón. 0212, número desconocido. 3 segundos de ruido. Lo escuché. No era ruido. Era el sonido que haría una boca si se acercara mucho al teléfono y soplara, sin palabra alguna. Solo aire. Borré el mensaje. La mañana siguiente trajo normalidad. El mapa funcionó. La ruta existía. Las esquinas estaban donde debían. Me convencí de que era cansancio. El insomnio distorsiona el espacio. Me prometí dormir temprano, cortar el café, hacer listas. Por la noche, claro, volví a la calle. La segunda vez la calle vino a buscarme. No fui yo quien la tomó. Salí del metro en La Latina. Crucé la Cava Baja pensando en un bocadillo. Y en medio del camino, noté que la luz de las ventanas quedaba demasiado lejos, como si la perspectiva se hubiera estirado 1 centímetro. El sonido de las copas, las conversaciones, todo reculó. La calle se estrechó. Era ella. Lo sentí en el cuerpo antes de ver, una tensión en los hombros, ese tirón de la puerta del congelador, y el olor, esto aún no lo había contado, a tela húmeda olvidada dentro de un armario. La presencia se pegó a mi lado izquierdo, a la altura del oído. Me mordí la lengua del susto y sentí el gusto a sangre. Caminé sin pensar y toqué la llave del edificio. Ese gesto supersticioso de quien no tiene religión. Me hablaba a mí mismo en portugués, en voz alta, para darle alguna forma humana a mi cabeza. Fue peor. Cuando mi voz rebotó en la piedra, el eco volvió más rápido de lo que debía, y devolvió 2 sílabas que yo no había dicho. Dije, calma, Rafael, y el eco devolvió, calma, Rafael, ven. No fue palabra clara. Fue como cuando oyes a tu madre llamarte desde otra habitación, y luego te das cuenta de que era la televisión. La diferencia es que no había televisión. Me detuve porque la pierna se volvió pesada. La presencia también se detuvo, alineada conmigo, como una sombra cuando el sol está encima. Tengo la manía de registrar las cosas. Saqué el teléfono del bolsillo y empecé a grabar vídeo. Oscuro, imagen temblorosa, luz amarilla de farola, mi rostro ocupando la mitad de la pantalla y un fondo de piedra. La grabación duró 12 segundos. No pude mover el brazo después de eso. Literalmente no pude. Mi codo se trabó como si alguien lo hubiera sujetado por detrás. La grabación, cuando la revisé en casa, mostraba algo que derribó de una vez todas las excusas que me había inventado. A los 5 segundos, los vellos de mi cuello, que aparecen en la esquina inferior de la pantalla, se erizan todos a la vez, como una onda. Y en el 8º segundo, la luz de la farola, que quedó estática, baja un palmo como si alguien hubiera pasado delante. No hay nadie. Hay la sombra que una persona haría. Un recorte ovalado, con borde difuso, cruzando la luz y desapareciendo. El audio es peor. Se oye mi respiración y por encima, un arrastre muy leve, como tela rozando la piedra. Después de aquella noche, empecé a evitar la zona. Cambié las rutas, borré atajos, tomé caminos más largos. Hice tonterías como cruzar en rojo creyendo que engañaba a la ciudad. La calle se rió de mí. Comenzó a aparecer fuera de la ciudad, a 2 cuadras de la agencia, al lado del Carrefour Express, detrás de la iglesia de San Cayetano, siempre insinuándose como una boca estrecha, una sombra, un pasillo que el plano de Madrid no mostraba. Abría Google Maps, Here, lo que fuera, vista aérea, satélite, todo normal. En el suelo, a 2 pasos fuera del mapa, ella nacía. La presencia siguió el mismo patrón de vecino educado. Nunca tocó, nunca habló. Se mantenía a distancia de un brazo, en la media luna de mi visión periférica. A veces, si yo me detenía, ella se detenía. Si avanzaba, avanzaba. Si aceleraba mucho, me dejaba alejarme unos 10 metros, como quien da espacio para no incomodar. Quise pensar que era ridículo. Es ridículo. Hasta el día en que cruzó la calle conmigo. Fue un domingo sin gracia, lluvia fina. Había ido al museo solo para tener dónde estar. Salí, compré un café, decidí que no iba a esconderme. Crucé la calle de Atocha en dirección a Antón Martín. Paso de peatones, luz roja.
El semáforo cambió. Di el primer paso y sentí claramente esa temperatura fría en el lado del rostro. Miré el asfalto. Hay algo en lo que la gente no se fija. La sombra en día nublado es más difícil de ver, pero existe. Más corta, más difusa. La mía estaba ahí, manchando el gris. Al lado, pegada. Una segunda sombra adherida hasta la mitad de mi muslo. Algo más alta que mi cintura. Como si alguien caminara inclinado a mi lado, acompañando mi paso con un retraso de medio compás. Ese tipo de cosa que uno parpadea y dice, fue la luz de un autobús. No hubo autobús. La calle estaba vacía. Tropecé en medio del cruce. Casi caí. El café resbaló de mi mano, golpeó el suelo y derramó el líquido como si la calle lo hubiera tragado. Conté esto a una sola persona, Julia, compañera de trabajo. Me preguntó si había dormido, sugirió médico. Sugirió que cambiara el turno. Al final se rió. No por maldad. Rió de esa forma en que uno te salva de la humillación. Haz así, Rafa. Mañana voy contigo hasta tu casa. Si esa calle existe, la encontramos. Ciudad Grande no esconde nada. Acepté. Fue rabia. Yo quería vencer. Mañana se volvió hoy. Julia vino conmigo después del turno. Muéstrame dónde fue. Le expliqué el recorrido de la primera noche. El punto del portón azul, el pasaje con la cuerda de ropa. Caminamos sin rumbo unos 20 minutos y nada. Ella hablaba. El ruido de los bares circulaba. Taxis pasaban. La ciudad llena. Yo ya me sentía idiota cuando el ambiente hizo ese retroceso elástico. Es sutil, como entrar en una iglesia vacía. Julia no se dio cuenta. Yo vi la luz cambiar, amarilla y baja. Vi la acera estrecharse un dedo. Sentí el olor. Desaceleré. Es aquí. Ella rió. ¿Dónde qué? ¿Una pared? Y entonces pasó algo que me dio vergüenza de mi propio cuerpo. Mi mano se puso tan fría que dejé caer la llave. El ruido del metal contra la piedra sonó demasiado fuerte. Julia se agachó a recogerla, pero a mitad del gesto, se congeló con la mano a 2 dedos de la llave, y quedó en esa posición como si alguien le hubiera pedido que esperara. ¿Lo sentiste?, pregunté. Ella respiró corto. Está más frío aquí. La tomé del brazo. Vámonos. Ella se enderezó, miró la calle que parecía normal y dijo, quiero ver hasta dónde llega. Respondí con una frase que nunca imaginé decir en ciudad. No pises. Ella pisó. Fue un solo paso dentro del pasillo que yo no veía, y ella aparentemente tampoco. Pero lo sentí como un viento desplazándose dentro del pasillo, algo tomando posición. La presencia, que siempre se mantenía a la izquierda, cruzó a mi lado derecho como quien abre paso a otra persona. Julia dio otro paso y su rostro cambió. No fue susto. Fue esa expresión que hacemos a veces cuando recordamos un nombre que no venía. La pequeña victoria silenciosa de quien localiza algo dentro de su propia cabeza. Solo que una lágrima corrió en el mismo instante. Ella la limpió rápido como si no quisiera admitirlo. ¿Qué es esto?, preguntó. Yo dije, vuelve. Movió el pie, pero el zapato raspó en el suelo como si hubiera un escalón invisible donde no lo había. Rió nerviosa. Mira, me sugestionaste. Le tomé la mano. En ese preciso instante, oímos el sonido de tela rozando piedra detrás de nosotros, como alguien apoyado en la pared ajustando el peso. Julia palideció de verdad. Los dos retrocedimos. El pasillo se estrechó en mi visión, y por un breve destello, vi el toldo verde del ultramarinos que no existe. Un trozo de azulejo con un dibujo de fruta. La cuerda de ropa temblando sin viento. Julia no vio nada, pero lo sintió. Ya basta, dijo, y salió casi corriendo. La presencia, Cortés, nos acompañó a la distancia reglamentaria hasta la esquina más cercana con gente. Nadie notó que 2 adultos acababan de huir de un lugar que la calle ignoraba. A la mañana siguiente, Julia no fue a trabajar. Mandó un mensaje diciendo que había dormido mal. Por la tarde otro mensaje. Perdóname si me burlé. Por la noche, una llamada perdida a las 02:11. No devolví la llamada. Cuando la encontré 2 días después, su ojo izquierdo estaba rojo, irritado, como conjuntivitis. Dijo que despertó con ardor. Yo le pregunté, idiota, si había soñado. Ella dijo que no recuerda. Solo me contó un detalle que quisiera olvidar. Me desperté porque sentí un soplo en el oído, como aire frío. Vivo sola.
La ventana estaba cerrada. Juré que no la llamaría más para nada. Empecé a notar otra cosa. En cualquier lugar donde aparecía la calle, el tiempo en el teléfono se quedaba fijo en los mismos números. 0211, si era madrugada. 1411, si era tarde. No importaba la hora real. Fotos hechas en esos pasajes venían marcadas con ese minuto. Intenté ser listo. Filmé con cámara analógica. Cuando revelé, la mitad de las fotos tenía veladura en la esquina inferior izquierda, una franja levemente más clara, como si algo hubiera reflejado luz donde no había fuente. Tiré las fotos. El contenedor de reciclaje, esa noche, estaba helado. Metí la mano para comprobar y la saqué de inmediato. Reflejo. Estaba como hielo seco. De la calle, viniendo de la calle. Empecé a hablar con la presencia. Me da vergüenza decirlo, pero es importante. Uno negocia con lo que no entiende. Decía, hoy no, y a veces el camino no se torcía. Decía, por favor, y la lámpara de la farola no oscilaba. Era coincidencia. Hasta el día en que intenté agradecer. Gracias por dejarme pasar. El eco devolvió algo que no era gracias. Era un soplo intentando imitar consonantes, como si una persona que nunca hubiera hablado ensayara conmigo. Un silbido raso, rascando la garganta del aire. Bri, dejé de hablarle. No quería enseñar. No era solo calle. Yo venía trayendo ese lugar dentro de casa. En el pasillo del edificio, la lámpara se quemó 3 veces en una semana, siempre que yo llegaba. La vecina del Trécero, una señora gallega que nunca nota nada, comentó que el edificio anda húmedo. La manija de mi puerta, cierta madrugada, estaba fría como metal en hielo. El resto del metal de la casa, normal. En el espejo del baño, en 2 ocasiones, se formó ese vaho de ducha cuando ni siquiera había usado agua caliente. Si pasaba el dedo, la claridad que quedaba dibujaba un arco involuntario, como si alguien hubiera probado una curva con la parte gorda del pulgar. No mostré eso a nadie. Tenía miedo de volver oficiales las cosas. Peor fue el sonido. A veces, a las 0211, mi intercomunicador hacía ese siseo corto de cuando alguien aprieta y suelta el botón, un toque sin insistencia, como quien comprueba etiqueta. Yo atendía y solo oía el aire. Una vez, oí pasos, lentos, en el rellano. No era gente. La gente, cuando no quiere que la oigan, pisa rápido. Eso pisaba como quien marca presencia sin crear problema, un pie a la vez, con la planta entera, sin prisa. Encendí la tele a todo volumen y dormí con la luz de la cocina encendida. La luz se quemó. Sé a dónde quieres que llegue. Estás esperando que diga lo que vi. No vi rostro, no vi mano. Vi el contorno de una ausencia pasando ante la luz. Vi al mundo crear un pasillo donde no debía haberlo. Y sentí, todo el tiempo, una etiqueta. Un decoro que me mantenía a salvo por un hilo fino. Hasta la noche en que entendí la regla que gobierna la calle. Solo aparece para quien ya está casi dormido despierto. La ciudad entera funciona de triage. Gente distraída. Gente con la cabeza hecha polvo. Gente con duelo colgando. Gente con ansiedad de consulta. La calle encuentra a esos. Yo estaba en la lista de asistencia. Llegué a buscar ayuda. Pedí cita médica. Iba a hablar de insomnio, tomar pastillas, aceptar etiqueta. Antes de la consulta decidí dar una vuelta larga, para evitar atajos. La ciudad estaba llena. Era víspera de partido. Banderas en los balcones. Estaba en medio de la multitud cuando sentí, en el hombro, ese frío educado. No miré. No hay cómo. No hay mucha elección, del mismo modo que no eliges estornudar. Giré a la izquierda con la gente, y sin dolor, sin ruido, sin siquiera el escalofrío dramático de película, de pronto estaba de nuevo en el pasillo. Al principio no entendí por qué había claridad. Era como de día. Me tardé unos 3 pasos en darme cuenta. La luz venía de arriba, pero detrás de mí no había salida. La ciudad había quedado afuera de la boca de la calle, como si hubiera entrado en un tubo. La presencia estaba cerca de mi cara, ahora sin ceremonias, lo bastante cerca como para sentir humedad. No olor, humedad. Hice lo único que todavía me dejaba creer que tenía algún control. Saqué el teléfono y abrí la cámara frontal.
La pantalla me devolvió la cara y, detrás de mí, nada, ninguna figura, ninguna sombra, solo una mancha de luz como si alguien hubiera pasado el dedo sucio por el brillo. La pantalla parpadeó, se congeló en 14:11, y un segundo después reapareció con un reflejo que no era el mío. Una línea oscura que atravesaba la mitad superior del vídeo, como si se estirara un cordel frente a la lente. Pero el cordel respiraba. Desaparecía y volvía, desaparecía y volvía, con la frecuencia de quien acompasa el paso. Apagué la cámara, guardé el teléfono y dije, en voz baja, lo más humano que pude: necesito pasar. El aire movió mi pelo, como brisa. La presencia reculó un paso, abrió paso, y pasé. 3 pasos, 4. La calle me devolvió a la ciudad por la boca de un callejón que había recorrido 1000 veces, al lado de una tienda de revistas. No pude entrar en casa. Me quedé apoyado en la pared del edificio, respirando, cubierto entero de un sudor frío que no era mío. Recordaba las reglas de todos los espacios de mi vida: el horario del metro, el turno de trabajo, el nombre del edificio, pero había olvidado el camino automático de mi ser. Eso fue lo que me desmontó. Durante minutos perdí la memoria muscular de la persona que era, como cuando bloqueas en el teclado y olvidas la palabra más simple. No recordaba el gesto exacto de meter la llave en la cerradura. La mano temblaba y fallaba a propósito. Entonces entendí que la calle no quiere nada, no monta drama ni amenaza. Existe, y existir cerca de ella te desajusta. Grabo esto ahora porque hay otra cosa nueva. Alguien dejó un sobre bajo mi puerta, sin remitente, con una sola foto adentro. Es una foto antigua, de los años 70, de una esquina cualquiera de Madrid. 3 personas cruzan la calle, un cochecito de bebé, un hombre con boina. En la esquina de la imagen, casi fuera de cuadro, está la boca de un callejón estrecho que reconocí por el toldo verde y por el azulejo con fruta. No hay nombre en la placa, porque no hay placa. El sello detrás de la fotografía tiene fecha, 14:11. Sé que parece paranoia atando coincidencias con cordel. Preferiría que lo fuera. Pero la ciudad me dio una calle que nadie admite y una compañía que respeta la distancia como buen vecino. Si eso fuera todo, lo guardaría y seguiría. No lo es. Julia hoy me mandó un mensaje a las 14:11. Pasé por un atajo raro cerca del mercado de San Fernando. Hacía frío. Sentí que había alguien a mi lado, pero no vi a nadie. Te llamo después. No respondí. Tengo miedo de convertirme en mapa para otra persona. Miedo de que, al hablar, enseñe el camino. Y al mismo tiempo grabo esto para ti, porque si desaparezco, la calle quedará como leyenda urbana. No quiero ser nota de edificio. No quiero ser el cuidado con el callejón sin nombre. Si me desvanezco, quiero que alguien sepa la única verdad que encontré en medio del desvío. La calle solo aparece para quien no está entero. Y, cuando aparece, la presencia se ajusta a ti como ropa mojada. Tenía que grabar, tenía que poner en voz lo que ya no sé confiarle a la memoria. No sé si hablo de una calle real o de un agujero dentro de mi cabeza, pero lo que pasa desde aquella noche con Julia no puede ser solo ensoñación. La ciudad entera parece haberse plegado a mi alrededor, como si Madrid hubiera decidido acomodarse a mis fallos. La calle no desapareció cuando la evité, se multiplicó. Ahora, en cada trayecto banal, existe la posibilidad de encontrar ese corredor estrecho, iluminado por una lámpara débil que no debería estar ahí. Ayer, en el supermercado de la calle de Toledo, juro que vi la entrada justo al lado de las estanterías de latas. No había callejón, no había salida, pero entre 2 pilas de cajas, por un instante, estaba el olor a paño húmedo, la luz amarilla temblorosa y la certeza del frío que se pega a la piel como respiración. Parpadeé y todo desapareció, pero una empleada me miró. Me observaba como quien reconoce un secreto, y no soy solo yo. La gente empezó a notar cosas a mi alrededor. En el trabajo, Julia evita pasar por mi lado izquierdo, como si hubiera algo en el espacio que la molestara. No habla de aquella noche, pero cuando se cruza conmigo se lleva la mano al ojo irritado, como si aún doliera. Los demás compañeros se ríen de mis ausencias. Dicen que me desconecto,
en medio de las frases. No saben que durante esos apagones estoy dentro de la calle, aunque sea por segundos. Estoy ahí, quieto, con la sensación de que alguien me acompaña. Cuando vuelvo, noto que se han perdido minutos. En la estación de Atocha, el otro día, perdí casi una hora. Entré a las 13 horas para tomar el metro y cuando finalmente llegué a la superficie eran las 14:11. Exacto. Siempre el mismo minuto. Las cámaras de seguridad deben mostrarme quieto, inmóvil, entre la multitud. Solo que no estaba inmóvil. Estaba caminando por ese callejón sin nombre, siguiendo una sombra que no deja huellas, oyendo el arrastre lento de tela contra piedra. Empecé a investigar, quizá por desesperación. Leí sobre la Santa Compaña, la procesión de los muertos que camina de noche en Galicia, trayendo frío y silencio a su paso. Hablan de figuras encapuchadas que solo pueden ser vistas por los condenados, y de cómo un vivo puede ser arrastrado al cortejo si cruza el camino. Cuando leí eso, sentí un escalofrío porque describía exactamente la etiqueta de la presencia. Nunca me toca, nunca me adelanta, solo acompaña, como si esperara el momento de convocarme. Pero no estamos en Galicia, estamos en Madrid. La calle es de aquí. Es parte de este concreto, pero actúa con las reglas de las historias que crecen como mala hierba en toda España. La identidad se está deshaciendo. Ya no confío en la memoria de los trayectos. Hoy mismo, salí de Lavapiés a comprar pan y volví con la bolsa mojada, sin saber si llovió o si pasé por el callejón. Mi ropa estaba seca, solo el pan mojado, como si lo hubieran sumergido en agua sucia. Cuando toqué la bolsa, sentí ese frío de congelador que ya reconozco. No recuerdo haber comprado, no recuerdo haber pagado, pero el pan estaba ahí. La presencia se volvió íntima. A veces siento el cabello de mi nuca moverse solo, como si alguien se inclinara para mirar lo que estoy leyendo. Lo peor es cuando despierto de madrugada y veo el reflejo del pasillo en la pantalla apagada del teléfono, incluso sin estar grabando. Es como si la calle hubiera decidido vivir conmigo. No es metáfora, es físico. La semana pasada, soñé con mi propio rostro cruzando la calle. Me veía de espaldas, avanzando por la piedra húmeda, y notaba que la presencia, educada, caminaba a mi lado. Cuando por fin me giré en el sueño para ver quién era, vi a mí mismo, pero con la piel sin color y los ojos opacos, como vidrio. No desperté con un grito. Desperté callado, con la boca llena de sabor a óxido. El espejo confirmó. Sangre corría de la encía, como si me hubiera mordido a mí mismo durante la noche. Siento que estoy siendo reemplazado, como si cada vez que entro al pasillo dejara un fragmento mío dentro y regresara más liviano, más vacío, menos Rafael. Lo que queda en mí es solo lo suficiente para seguir funcionando, pero no para afirmar que soy yo. Ayer, Julia me llamó Rafa, y tardé segundos en reconocer que era mi nombre. Es como usar una ropa que ya no te queda. Hoy la calle apareció al lado del mercado de San Miguel, a plena luz del día, y por primera vez vi a otra persona reaccionar. Un hombre viejo, cargando bolsas, se detuvo, palideció e hizo la señal de la cruz mirando al mismo punto que yo. Cuando intenté hablarle, me dio la espalda y apuró el paso. No fue solo conmigo. La calle está cazando a otros. No soy el único. Ahora, mientras grabo, siento que está aquí dentro. El pasillo de mi edificio tiene exactamente el mismo olor a paño húmedo. La lámpara fluorescente parpadea al ritmo de mi corazón. Son las 02:11. No sé si mañana podré salir de aquí. Ya no sé si esta grabación sirve como confesión, advertencia, o solo el último hilo que me ata a mí mismo. Cada palabra que digo parece abrir más espacio dentro de mí, como si la calle estuviera escuchando y tomando nota. Quizás sea eso lo que quiere. Registro, testigo, pero voy hasta el final, porque el silencio solo la alimenta. Las últimas noches fueron diferentes. Antes la presencia se limitaba a acompañar, a medir distancia, a respirar en mi nuca con la etiqueta de un vecino educado. Ahora no, ahora se adelanta. Ayer cuando desperté, no era mi cuarto lo que me rodeaba, era el callejón, las paredes de piedra, la luz amarilla, el olor a trapo podrido, todo estaba allí.
y juro que no salí de la cama. La calle ya no necesita a Madrid para existir. Ya sabe el camino hasta mí. Miré el reloj. 02:11. Siempre. Toqué el suelo helado y me di cuenta de que no había diferencia entre el cuarto y la calle. Era todo el mismo espacio, como si las paredes del edificio se hubieran disuelto. Entonces vino el sonido. Ya no era el arrastre de tela. Era algo más íntimo de lo que podía soportar. El sonido de mi propia voz, repitiendo en eco frases que nunca dije. Estoy listo. Acepto. Ya no soy yo. Me tapé los oídos, pero la voz seguía dentro de mi cabeza, moldeando cada pensamiento como arcilla. Vi mi reflejo en la ventana y no era yo. El rostro era correcto, la piel, el cabello, pero los ojos eran grises, opacos, de vidrio, y sonrió, no con mi boca, sino con una línea torcida que no me pertenece. El reflejo parpadeó, y cuando parpadeó, sentí el párpado moverse en mi propio ojo, aún sin haberlo hecho de verdad. Fue como si el reflejo hubiera tomado el control por un segundo, y en ese segundo, lo supe. La calle no quiere solo acompañarme, quiere reemplazarme. Hoy, en el metro, noté que ya está pasando. Un niño me miraba fijo, como si viera algo que no encajaba. Sonreí, intentando parecer normal, y él empezó a llorar, gritando, señalándome. La madre lo jaló, sin entender. Vi mi reflejo en el vidrio del vagón, y por un instante la boca no se movía al mismo ritmo que la mía. La boca sonreía sola. El reflejo estaba feliz por dentro mientras yo me deshacía por fuera. Ya no es solo sensación, es físico. Mis manos no son mías. El otro día toqué el lavabo y el agua corría sobre la piel sin mojarla, como si no hubiera carne, solo tejido fingiendo ser piel. Miré más de cerca y vi pequeñas líneas cosidas en las muñecas, casi invisibles, como puntadas de aguja. No recuerdo haber hecho eso, pero ahí están, cada vez más nítidas. Y lo peor es la risa. La presencia ahora ríe, no alto, no grotesco. Una risa contenida, apagada, de quien disfruta la espera. A veces, al doblar una esquina en Madrid, escucho detrás de mí esa risa corta, como si viniera de la boca de alguien que respira en mi cuello. Y cuando miro, no hay nadie, pero los transeúntes me observan raro, como si hubieran visto una sombra pegada a mí. Creo que ya no estoy solo aquí. Siento que hay dos versiones de mí compartiendo el mismo cuerpo. Una que te habla ahora y otra que observa con los ojos de vidrio, esperando la hora de asumir. No sé cuál de las dos va a ganar, pero cada vez que el reloj se congela en 02:11, siento que la otra gana más espacio. Antes de pasar al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Buenas noches, Javier. Yo siempre supe que la casa estaba allí. En los pueblos pequeños todo se conoce. Quién nació, quién murió, quién debe, quién reza. Pero existía una casa en la cuenca rural que no era de nadie. Al menos nadie en voz alta admitía ser su dueño. Los viejos evitaban incluso señalar en su dirección cuando alguien preguntaba. Crecí oyendo el apodo susurrado, la casa del aire podrido. La primera vez que pasé solo por esa calle sentí una opresión en el estómago. Las otras casas tenían ventanas abiertas, ropa tendida, olor a comida. Esa no. Sus paredes de piedra estaban demasiado firmes, el techo demasiado intacto, pero había una sensación de cosa vedada. Un muro bajo cubierto de hiedra tapaba casi toda la fachada, como si la propia planta quisiera esconder su existencia. Pero lo peor era el olor. Aún desde fuera, quien pasaba sentía un hedor extraño, medio dulce y ácido a la vez, como fruta que se pudre en silencio. Los adultos decían poco. Solo que hacía décadas una familia entera había desaparecido de allí. 4 personas, sin maletas, sin pelea, sin carta. Un día estaban, al otro no. Solo se encontró al perro muerto en el patio, espuma blanca en los dientes. Esa era la versión que llegaba hasta nosotros los niños, pero sabíamos que había más.
Bastaba ver la expresión de los viejos cuando el tema surgía por descuido. Ojos bajos, voz que cortaba la conversación. Como si hablar de la casa fuera abrir una grieta que nadie quería abrir. Tenía 9 años cuando decidí desafiar ese silencio. La idea nació como nacen las ideas que arruinan una vida. De una provocación banal. Era al final de la tarde, después de horas jugando a la pelota con Pablo y Esteban en el campo seco cerca del río. El sol bajaba dejando todo rojo y nosotros reíamos sin aliento. Fue Esteban quien dijo, con esa risa desafiante, «Apuesto a que ninguno de ustedes entra en la casa del aire podrido». La frase me quemó. Pablo negó con la cabeza, queriendo cerrar el tema. Ni los adultos entran. ¿Para qué íbamos a entrar nosotros? Pero yo ya estaba marcado. No soportaba que me vieran como cobarde. Respondí sin pensar, «Yo entro». Se rieron. Dijeron que no tendría coraje. Entonces declaré, «Hoy, ahora». El camino hasta la casa pareció interminable. Las calles estaban vacías como siempre. Gatos en los tejados observándonos en silencio. Cuando llegamos ante el portón oxidado, sentí el corazón dispararse. La hiedra cubría las rejas, y el hierro estaba tan frío que parecía helar la piel. Empujé. El chirrido fue fuerte, casi un grito metálico. Fue en ese instante cuando el aire cambió. No es exageración. Parecía más denso, pesado, como si fuera difícil respirar. El patio estaba cubierto de hojas secas. Extraño, porque no había árboles cerca. Era como si alguien hubiera traído esas hojas a propósito, creando una capa muerta que crujía bajo mis pies. Esteban y Pablo se quedaron en la calle, inmóviles. Avancé solo. Llegué hasta la puerta principal. Madera oscura, cerrojo pesado de hierro. El metal estaba absurdamente helado para una tarde de verano. Miré hacia atrás. Los dos me miraban inmóviles, como si esperaran mi rendición. Entonces giré el cerrojo. No había traba. La puerta se abrió con facilidad, y el olor explotó. No era solo podredumbre. Era carne podrida mezclada con óxido, con un fondo dulce nauseabundo. El aire parecía pegarse en la garganta. Aguanté la respiración y entré. El interior no era como esperaba. No había señales de ruina. Los muebles estaban allí, intactos, cubiertos por una fina capa de polvo gris. Una mesa con 4 sillas, un aparador con platos de porcelana, un sillón vuelto hacia la ventana. Era como si el tiempo hubiera congelado la vida de esa familia, en el instante exacto en que desaparecieron. Ningún saqueo, ninguna depredación, solo abandono. Di unos pasos más. El piso crujía bajo mis pies, cada chasquido pareciendo un disparo. Entonces oí respiración. No era viento, era respiración, lenta, profunda, venida de algún punto dentro de la casa. El instinto decía salir corriendo, pero algo me empujaba hacia adelante. La curiosidad mezclada con el miedo funciona como veneno. Paraliza, pero también obliga a avanzar. Seguí por un pasillo estrecho. Las puertas de los dormitorios estaban abiertas, pero no entré. El olor se hacía cada vez más fuerte, hasta que llegué a la cocina. Allí el aire era insoportable. Sobre la mesa 4 platos. El contenido era oscuro, cortado, intacto. El hedor provenía de allí. Y sobre la mesa, en el techo, marcas. Como si algo hubiera sido arrastrado de cabeza hacia abajo, dejando rasguños largos en el revoque. Me quedé inmóvil. Sentí el corazón latir en la garganta. Fue entonces cuando la puerta principal se cerró de golpe por sí sola. Un estruendo sacudió la casa entera. Allí afuera escuché a Pablo y a Esteban gritar mi nombre. Corrí. Tropecé en el pasillo. Me golpeé el hombro contra la pared, pero no miré hacia atrás. Crucé la puerta, ahora apenas apoyada, y caí en el patio, atragantándome, el cuerpo entero tembloroso. Mis amigos me miraban, pálidos. «¿Qué viste?», preguntaron casi al mismo tiempo. Mi boca se abría, pero nada salía. El nudo en la garganta no lo permitía. Solo respiraba rápido, tratando de no desmayarme. Hasta hoy no respondí. Nunca se lo conté a ellos, ni a nadie, porque lo que realmente me persigue no fue lo que vi, fue lo que oí. Esa respiración, pesada, paciente, como si no importara que yo hubiera huido, porque aquello aún estaría esperando. Y supe, aun siendo solo un niño,
que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Nunca volví a ser el mismo después de aquella tarde. Por fuera, seguía siendo solo otro chico corriendo por las calles angostas del pueblo, jugando a la pelota con Pablo y Esteban, recibiendo regaños de mi madre por llegar a casa cubierto de polvo. Pero por dentro, algo había cambiado. Es difícil de explicar. No era solo miedo. Era como si la casa se hubiera quedado dentro de mí, como si su aire denso se hubiera infiltrado en mis pulmones y quedado atrapado allí. En los días siguientes intenté actuar con normalidad. Me convencí de que era solo imaginación, que el olor, el golpe de la puerta, todo había sido exageración de mi mente de niño. Pero el cuerpo no mentía. Me despertaba de madrugada sudando, el corazón a mil, escuchando una respiración que no salía de mí, pesada, profunda, lenta. Cerraba los ojos y volvía a ver esas marcas en el techo de la cocina, como arañazos invertidos, y sentía el mismo pavor que subía por la espalda. Lo peor fue darme cuenta de que no estaba solo en eso. Pablo y Esteban, que se habían quedado afuera, empezaron a alejarse de mí. No decían nada, pero veía cómo me miraban. Era como si yo hubiera traído algo conmigo. En el campo de fútbol, la pelota nunca llegaba a mis pies. En las conversaciones, mi nombre no se pronunciaba. Dejé de ser parte del grupo, y en un pueblito pequeño ser dejado de lado es casi una sentencia. Mi padre lo notó primero. Una noche, mientras yo tardaba en dormirme, entró a mi cuarto y se sentó al borde de la cama. La luz del candil iluminaba solo la mitad de su rostro. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó en voz baja. «Andas distinto». Quise contar, quise hablar del olor, del sonido, de la respiración, pero la boca no se abría. Era como si el recuerdo tuviera demasiado peso para pasar por la garganta. Así que mentí. Dije que era cansancio, que la escuela estaba difícil. Él no insistió, solo suspiró y apagó la luz. Pero la verdad no daba tregua. Las semanas se volvieron meses, y las señales comenzaron a multiplicarse. Me despertaba con marcas extrañas en el cuerpo, arañazos finos en los brazos, manchas moradas en el muslo. Mi madre decía que era porque me movía mucho al dormir, pero yo sabía que no. La almohada, a veces, amanecía húmeda, como si alguien hubiera respirado fuerte sobre ella toda la noche. Y entonces llegaron los sueños. Al principio eran fragmentos: la cocina de la casa, la mesa puesta, el ruido de pasos en el pasillo. Luego se volvieron más nítidos. Soñaba que estaba de nuevo allí dentro, pero no solo. Había alguien detrás de mí. No veía el rostro, solo la sombra pegada a las paredes, siguiendo cada movimiento. Me despertaba gritando y mi madre corría al cuarto. Decía que era una pesadilla, pero en mi interior sabía que no era solo eso. En la escuela, los compañeros empezaron a evitarme por completo. Decían que hablaba solo, que a veces me quedaba mirando al vacío, como si alguien me llamara. Yo no recordaba esas cosas, pero las creía, porque cuando me miraba al espejo, ya no reconocía mis propios ojos. Parecían más hondos, más oscuros, como si lo que respiraba dentro de la casa ahora respirara a través de mí. Fue en ese punto cuando los adultos comenzaron a cuchichear. En el pueblo, los rumores se esparcen rápido. Algunos decían que yo estaba tocado, otros que había visto lo que no debía. Incluso la maestra empezó a mirarme con una mezcla de pena y miedo. Yo, un niño de 9 años, ya era visto como alguien marcado, y cuanto más me apartaban, más sentía la presencia de la casa en mí. Era como si se hubiera quedado al acecho, esperando que creciera un poco para acercarse de verdad. Hubo noches en que despertaba y juraba que respiraba el mismo aire podrido de su sala. Otras veces, en medio de la calle, tenía la impresión de oír pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Cuando me volteaba, no había nada. La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la mañana. Mi madre me mandó a buscar pan al almacén. El camino pasaba por la calle de la casa. Intenté rodear, pero era la única ruta. Al llegar a la esquina, vi el portón oxidado entreabierto. No había viento. Las hiedras se movían como si alguien acabara de pasar por allí. Me detuve. El corazón se me aceleró. Y entonces lo oí. No era un grito ni un susurro. Era la misma respiración pesada.
Venía de dentro de la casa, atravesaba el aire caliente de la mañana y me alcanzaba como una llamada. Dejé caer la bolsa del pan y corrí de vuelta a casa. Mi madre se enfureció, pero yo no pude explicarlo. Esa noche soñé que estaba otra vez en la cocina, pero esta vez, al mirar los platos sobre la mesa, estaban llenos de carne cruda, y en el techo, colgado boca abajo, había algo que parecía gente, pero no lo era. Tenía brazos y piernas, pero se movía como un animal. Respiraba hondo, despacio, como si cada soplo fuera una promesa. Me desperté con sabor a hierro en la boca y la nariz sangrando. Mi madre creyó que era el calor. Yo sabía que no. Y allí comprendí algo que me persigue hasta hoy. No sé en qué momento dejé de ser niño. Algunos dicen que es cuando perdemos la inocencia. Otros cuando descubrimos la muerte. Para mí fue en esa sucesión de noches en que entendí que la casa no era solo un lugar, sino una presencia que me cargaba por dentro. Tenía apenas 10 años cuando comprendí que nunca volvería a estar solo. Los sueños empeoraron. Ya no eran fragmentos ni imágenes difusas. Eran claros, largos, y me despertaba exhausto, como si hubiera pasado la noche entera de pie, vagando. Estaba siempre dentro de la casa, pero ella ya no era la misma. Las paredes cambiaban de color, a veces latían como si respiraran. Las ventanas no daban a la calle del pueblo, sino a un vacío oscuro, infinito, como si la casa no perteneciera a nuestra realidad, y siempre había alguien, o algo, frente a mí. Al principio era solo la sombra, después comenzó a tomar forma. Era alto, demasiado delgado, con brazos largos que rozaban casi el suelo. La cabeza parecía un poco más grande de lo normal, como si fuera demasiado pesada para el cuerpo. Nunca vi su rostro con claridad. Siempre estaba cubierto por una especie de velo de carne translúcida, como piel húmeda estirada, pero sentía la mirada. Era una mirada sin ojos, atravesándolo todo de lo que yo era. No hablaba, pero yo entendía. El sonido venía como respiración, pero dentro de ella había palabras. No frases enteras, no un idioma que pudiera traducir, sino órdenes, mandatos, impresiones. La más clara de todas era siempre la misma. Entraste. Ahora perteneces. Las marcas en mi cuerpo comenzaron a empeorar. Arañazos más profundos. Hematomas en lugares donde no podía haberme golpeado solo. Mi madre empezó a sospechar. Recuerdo una noche en que ella echó la manta y vio mi pecho surcado por marcas finas, como si unas garras hubieran pasado por ahí. Llamó a mi padre y los dos discutieron en el pasillo. Hablaron de médico, de cura, incluso de mandarme a vivir con un tío lejano, pero no hicieron nada. En el fondo, ellos también tenían miedo, como si admitirlo fuera a llamar aquello dentro de su casa. Ya no lograba concentrarme en la escuela. La pizarra parecía temblar. Los ojos de los compañeros me seguían como si supieran. Algunas veces perdía la noción del tiempo. La profesora decía que me quedaba inmóvil, mirando la pared durante minutos sin parpadear. Cuando volvía en mí, estaba empapado en sudor frío, la boca seca, como si hubiera corrido kilómetros. La ruptura llegó en una madrugada de invierno. Soñaba, o al menos creo que era sueño, que estaba en la cocina de la casa. Los platos en la mesa estaban llenos de carne roja, pero esta vez se movía, latía, como si tuviera corazón. El techo estaba oscuro, y de él colgaban hilos gruesos, como raíces. El olor era insoportable, mezcla de sangre vieja y metal quemado. Entonces oí el sonido. Ya no era solo respiración, era un silbido, bajo, desafinado, pero constante. Llenaba cada rincón de la cocina, vibrando dentro de mi cráneo. Cuando levanté la mirada, estaba allí, colgado boca abajo, los brazos largos tocando casi el suelo, el rostro cubierto por el velo de carne, y por primera vez, el velo se abrió. No había ojos, ni boca, solo un agujero profundo, oscuro, que parecía succionar todo alrededor. Sentí mi cuerpo arrastrado, como si mi alma fuera arrancada por la mirada. El silbido creció, se volvió ensordecedor. Desperté gritando. Mis padres entraron en la habitación, pero no los reconocí. Sus rostros me parecían distorsionados. Las bocas se movían sin sonido. Estaba atrapado entre dos mundos. Y lo peor,
El olor de la casa estaba allí. No era sueño. La habitación entera estaba impregnada del mismo aire podrido que sentí el día en que entré. A la mañana siguiente, ya no podía hablar bien. La voz salía ronca, como si la garganta hubiera sido arañada por dentro. Pasé el día tumbado, mirando el techo, esperando que llegara la noche, porque sabía, volvería, y volvió. Aquella noche no hubo sueño. Desperté con el sonido del cerrojo de la ventana. El cristal crujió. Entró el aire frío. Abrí los ojos y lo vi. La sombra estaba dentro de la habitación, encorvada en un rincón, alta, delgada, respirando hondo. El sonido llenaba la estancia, vibrando en las paredes. Quise gritar, pero el cuerpo no respondió. Se acercó paso a paso, hasta quedarse frente a la cama. Se agachó despacio y sentí el calor de su respiración en la cara. Era caliente, húmeda, pero olía a tierra mojada y carne muerta. Extendió la mano. Los dedos largos tocaron mi pecho. El frío atravesó mi piel como una hoja. En ese instante tuve una certeza que nunca me abandonó. Aquello no solo me estaba acechando, me estaba marcando, me estaba eligiendo. A partir de esa noche, ya no hubo diferencia entre sueño y realidad. La casa venía conmigo, donde quiera que fuera. En la escuela, en el campo, incluso en la iglesia. Cuando todos cerraban los ojos para rezar, yo escuchaba la respiración en medio de las oraciones, apagada, pero allí. Cuando las campanas sonaban, el sonido se distorsionaba, se volvía silbido. Y, en el fondo, sabía que no quería solo perseguirme, quería transformarme. Yo crecí, pero la casa creció conmigo. Mientras mi cuerpo se alargaba, ganaba voz más grave y huesos más firmes, su presencia también se enraizaba, silenciosa, en cada grieta de mi mente. Creí que la distancia ayudaría. A los 15 años me enviaron a estudiar en Cuenca, lejos del pueblo. Mi madre decía que era para que tuviera futuro, pero yo sabía que también era una forma de alejarme de ese pasado, pero no sirvió. Puedes cambiar de ciudad, de cama, de rutina. Lo que cargas dentro jamás se queda atrás. En la pensión donde viví, los compañeros hablaban de chicas, de música, de fútbol. Yo fingía seguirles, pero por la noche, cuando todos dormían, me quedaba inmóvil escuchando. Siempre el mismo sonido, la respiración profunda, paciente, en la habitación oscura. Era como si hubiera viajado conmigo en la maleta. Algunos dijeron que murmuraba al dormir. Otros afirmaron que caminaba por los pasillos de madrugada, con los ojos abiertos, pero sin reconocer a nadie. Nunca lo recordaba, pero despertaba cansado, con la sensación de haber pasado toda la noche de pie. Con el tiempo aprendí a callar. No contaba nada a nadie. No había espacio para la confesión sin caer en la etiqueta de loco. Y confieso, en algunos momentos llegué a creer eso mismo. Pensaba que todo era invención, un trauma mal resuelto. Pero entonces llegaban las pruebas. El olor impregnado en la almohada, los arañazos finos en la piel, el silbido desafinado que a veces se mezclaba con el ruido de las calles. No eran recuerdos, eran marcas nuevas, abiertas. A los 20 años, intenté romper. Me obligué a volver al pueblo. Quería enfrentar lo que me perseguía, entrar de nuevo en la casa, mirar a los ojos, o al vacío, de aquello que me atormentaba. Fue la peor decisión que tomé. El pueblo estaba más silencioso que nunca. Muchas casas vacías, ancianos muertos, jóvenes que se habían ido. La calle de la casa parecía aún más estrecha. El portón estaba cerrado, cubierto de hiedra espesa. Pero cuando toqué el hierro, sentí el mismo frío de la infancia. El cerrojo de la puerta intacto, la madera todavía firme. No tuve valor para entrar. Me quedé parado frente a ella, con la mano temblando, hasta que escuché el sonido, la respiración. No hacía falta abrir. Ella sabía que yo estaba allí. Y supe que si cruzaba de nuevo la puerta, no volvería. No físicamente, no entero. Regresé a la ciudad como quien huye. Pero desde ese día, las manifestaciones empeoraron. Ya no eran solo por la noche. A veces, en plena mañana, veía las paredes de la habitación palpitar, como si respiraran. Las personas en la calle tenían rostros distorsionados,
la piel arrugada de una manera imposible. El mundo parecía ser solo una máscara delgada, a punto de rasgarse y revelar algo podrido debajo. Intenté vivir. Conseguí trabajo, viví solo. Incluso estuve con una mujer por un tiempo. Pero todo se desmoronaba. Quien se acercaba a mí lo sentía. Ella misma, cierta noche dijo, «Es como si no estuvieras solo aquí, como si hubiera alguien respirando detrás de ti». A la mañana siguiente se fue. No volvió. Pasaron los años y la presencia no disminuyó. Al contrario, hoy, ya adulto, sé que no hay cura, no hay salida, porque lo que entré no fue solo una casa, fue un pacto. Cuando puse los pies en esa cocina y sentí ese aire podrido, ya estaba condenado. El cuerpo envejece, pero la respiración no. A veces pienso que ella me mantiene vivo solo para seguir carcomiéndome. He pensado en acabar con todo, pero siempre que esa idea crece siento el silbido muy cerca del oído, como advertencia. Como si dijera, ni siquiera eso es tu elección. Y aquí estoy, confesando, porque hablar es la única manera de no explotar por dentro. Sé que quien escuche puede pensar que es solo una historia de miedo, pero no lo es. No es ficción, no es leyenda de pueblo, es confesión. La casa no me acabó de una vez, me dejó vivir, y esa es la peor maldición. Cargar para siempre con la certeza de que nunca volveré a ser libre. Soy solo un cuerpo que respira por dos, y el segundo aliento no es humano. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla dejaré la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Nos vemos por allá.